Roberto Sandoval siempre creyó que el imperio que había construido con tanto sacrificio era el escudo definitivo para proteger a su familia, pero la vida estaba a punto de darle la lección más amarga de su existencia. Aquella tarde de jueves, Roberto regresó a su lujosa residencia en Lomas de Chapultepec 3 días antes de lo previsto, con el corazón acelerado por la emoción de sorprender a los suyos y las maletas llenas de regalos traídos desde Europa. Sin embargo, en lugar de encontrar la calidez de un hogar y las risas que tanto anhelaba escuchar, se topó con un silencio sepulcral que le heló la sangre en las venas, un silencio que escondía una realidad mucho más oscura que cualquier pesadilla. Nadie en la alta sociedad mexicana podría imaginar que, detrás de esos muros inexpugnables y bajo los techos decorados con las lámparas más costosas, se estaba gestando una traición imperdonable contra lo más sagrado que un hombre puede tener. Roberto bajó de su camioneta blindada, sintiendo como el aire fresco de la Ciudad de México chocaba contra su rostro. Pero había algo en la atmósfera de su propia casa que se sentía incorrecto. Una pesadez en el ambiente que ni todo su dinero podía disipar. Antes de continuar con esta impactante historia que destapará muchas verdades ocultas, dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Me encantaría saber quiénes nos acompañan hoy. El olor a tierra mojada y jazmines que solía inundar el jardín principal parecía haberse desvanecido, reemplazado por una quietud que resultaba casi antinatural en una casa donde vivía un niño lleno de energía. Roberto, cuyos ojos marcados por el sol de Jalisco cargaban con la sabiduría de años trabajando la tierra antes de convertirse en magnate. Se ajustó el saco con nerviosismo. A pesar de vestir trajes italianos de miles de pesos, nunca había olvidado sus orígenes humildes ni el valor del trabajo duro. Pero esa tarde, su instinto de padre, ese sexto sentido que a veces ignoramos por estar ocupados en la chamba, le gritaba que algo terrible ocurría puertas adentro. Al cruzar el umbral de la enorme puerta de caoba, la opulencia del recibidor lo golpeó con frialdad. Las obras de arte y los muebles de diseñador estaban impecables, sin una sola mota de polvo, como si se tratara de un museo y no de un hogar donde habitaba una familia. No había juguetes tirados en la alfombra, ni se escuchaban los pasos apresurados de su joven hijo corriendo para recibirlo. Una ausencia que hizo que el corazón de Roberto se encogiera dolorosamente dentro de su pecho. Él había trabajado incansablemente para que a su hijo no le faltara nada material, para que nunca sufriera las carencias que él padeció de niño. Pero en ese instante, rodeado de tanto lujo mudo, la duda comenzó a carcomerle el alma. Fue entonces cuando la figura de Lorena apareció en lo alto de la escalera de mármol, luciendo tan impecable y producida como siempre, con ese aire de superioridad que solía confundirse con elegancia. Ella, que siempre se jactaba ante sus amigas del club social de ser la madre sustituta perfecta y la esposa abnegada, palideció visiblemente al ver a Roberto parado en la entrada con su maletín en la mano. Su sonrisa, usualmente ensayada y perfecta para las fotos de revista, se transformó en una mueca de nerviosismo que no pudo ocultar, y sus ojos se desviaron rápidamente hacia el pasillo de servicio. Un gesto sutil pero revelador que encendió todas las alarmas en la mente cansada pero aguda del empresario. «Roberto, mi vida, ¿qué haces aquí tan pronto? No te esperábamos hasta el domingo», exclamó Lorena, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras descendía los últimos escalones con una rapidez inusual para sus tacones de aguja. Intentó besarlo en la mejilla, envolviéndolo en una nube de perfume caro que buscaba marear sus sentidos. Pero Roberto, con la firmeza de un roble viejo, se mantuvo rígido, sin devolver el gesto afectuoso que en otro momento le habría alegrado el día. Su mirada viajó por encima del hombro de su esposa, escaneando la sala vacía, buscando desesperadamente esa carita conocida que era la razón de todos sus desvelos y sacrificios. «Deja las sorpresas para después, Lorena». «¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué la casa está tan callada?», preguntó Roberto con voz grave, una voz que no admitía rodeos ni medias tintas. Lorena soltó una risita nerviosa, sacudiendo la mano como si estuviera espantando una mosca molesta, y con un tono cargado de desdén respondió: «Ay, amor, ya sabes cómo es ese chamaco. Se la pasaba dando lata y haciendo ruido, así que pensé que necesitábamos un descanso. Lo mandé a pasar el fin de semana a la finca de la Mora, para que corra por el monte y no moleste aquí con sus gritos».
La respuesta de Lorena fue como una bofetada helada en el rostro de Roberto. Su indiferencia hacia el pequeño era palpable, tratándolo como si fuera un estorbo en lugar de un miembro de la familia a molestar. Es un niño, Lorena. Es mi hijo. Esta es su casa, replicó él, sintiendo como la indignación comenzaba a hervir en su pecho, contrastando violentamente con la frialdad de su esposa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar si alguien hablara así de tu propio hijo? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión sobre esta actitud. Lorena rodó los ojos, cruzándose de brazos con esa arrogancia típica de quien cree tener el control absoluto de la situación. Por favor, Roberto, no seas dramático. A veces creo que consientes demasiado ese niño. Necesita mano dura y disciplina. No que su papá le cumpla todos los caprichos apenas cruza la puerta, dijo ella con veneno en la voz, intentando manipular la culpa del padre ausente. Pero Roberto conocía a su hijo, sabía que el pequeño era un alma noble y tranquila, incapaz de causar los problemas que ella describía con tanto dramatismo. Fue entonces cuando un destello de color bajo la mesa de centro captó la atención de Roberto, rompiendo el hechizo de las mentiras de su esposa. Se agachó con dificultad, sintiendo el peso de la fatiga en sus rodillas, y recogió un pequeño carrito de madera, uno que él mismo le había tallado al niño antes de su último viaje. El juguete estaba partido por la mitad, como si hubiera sido pisado con saña, una imagen violenta que no encajaba con el relato de una tarde tranquila o una salida feliz con amigos. Al sostener ese pedazo de madera rota, una oleada de terror puro recorrió la espalda de Roberto. No era solo un juguete roto, era una señal de alarma gritando en silencio. ¿Dices que se fue feliz con los de la mora?, murmuró Roberto, levantando la vista lentamente hacia Lorena, cuyos ojos ahora reflejaban un pánico real. Este carrito nunca se aparta de su lado. Él duerme con él en si se fue. ¿Por qué esto está tirado aquí, roto, como si hubiera habido una lucha? El tiempo pareció detenerse en la mansión. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas del Ajusco, proyectando sombras largas y siniestras que parecían devorar la luz de la sala. La urgencia se apoderó de Roberto Ann. No se trataba de una simple mentira conyugal. Algo mucho más grave estaba en juego, algo que ponía en riesgo la vida misma de su pequeño. Si el niño no estaba con los amigos y su juguete favorito yacía destruido en la sala, ¿dónde estaba realmente su hijo mientras la noche caía sobre la ciudad? La idea de que su hijo pudiera estar en peligro, asustado y solo, mientras él estaba allí parado discutiendo, le inyectó una dosis de adrenalina que borró todo rastro de cansancio de su cuerpo. No me mientas, Lorena, gruñó Roberto, dando un paso hacia ella, su voz bajando a un tono peligroso que ella nunca había escuchado antes. Tengo un mal presentimiento en el pecho, y mi instinto nunca me falla. Si le ha pasado algo a mi muchacho, ni todo el dinero del mundo te va a salvar de lo que haré. Lorena retrocedió, tropezando ligeramente con la alfombra persa, su máscara de perfección empezando a agrietarse por completo ante la furia contenida de un padre desesperado. ¿Estás loco, Roberto? ¿El viaje te afectó la cabeza? Voy a mi cuarto. Intentó evadir ella, girando sobre sus talones para escapar. Pero su huida solo confirmó las peores sospechas de Roberto. La noche ya estaba aquí, y cada segundo que pasaba, sin saber el paradero de su hijo, era una tortura. Una cuenta regresiva hacia una verdad que él temía descubrir, pero que estaba decidido a enfrentar, costara lo que costara. Tú no vas a ningún lado hasta que mi hijo aparezca, bramó Roberto, bloqueando el paso de la escalera con su cuerpo robusto, imponiendo una autoridad que hizo temblar hasta los cristales importados de la sala. Lorena se detuvo en seco, con la mano en el pecho, fingiendo indignación, pero sus ojos la delataban. Miraban hacia todos lados, buscando una salida, como un animal acorralado. Roberto, por Dios, ¿estás haciendo un escándalo por nada? Los vecinos van a escuchar, siseó ella, preocupada más por el qué dirán de la gente bien de las lomas que por la angustia de su esposo. Sin perder un segundo más, Roberto subió las escaleras de dos en dos, ignorando el dolor en sus articulaciones. La adrenalina de padre era su único combustible ahora. Irrumpió en la habitación del niño con la esperanza de encontrarlo escondido bajo las sábanas, jugando a las escondidas como solían hacer antes. Pero lo que encontró fue un orden clínico y perturbador. La cama estaba perfectamente hecha, sin una sola arruga, y el ambiente olía a limpiador de pisos, no a niño. No había calor humano allí, y al tocar la almohada,
La sintió fría como el hielo, confirmando que nadie había dormido en esa cama en días. Bajó las escaleras hecho una furia, cruzando el salón principal, mientras su mente repasaba cada rincón de la enorme propiedad, cada posible escondite. ¿Dónde está? Le gritó a Lorena, quien ahora se servía una copa de vino con manos temblorosas en la barra del bar, intentando recuperar la compostura. Ya te dije, está en la finca, seguro no hay señal de celular allá en el monte, insistió ella bebiendo de un trago largo, pero una gota de vino tinto escurrió por su comisura como una lágrima de sangre, delatando su falta de control. Roberto no le creyó ni una palabra. Su instinto le decía que la respuesta estaba más cerca, dentro de esos mismos muros que ahora sentía como una prisión. Comenzó a abrir puertas desesperadamente en el despacho, la biblioteca, el comedor de visitas, pero solo el eco de sus propios pasos le respondía. La tensión en la casa era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y el silencio se volvía cada vez más ensordecedor, más culpable. Pero nadie podría imaginar que, por atrás de aquel silencio, se escondía una verdad que cambiaría la vida de esta familia para siempre. De repente, un sonido casi imperceptible detuvo a Roberto en seco justo cuando pasaba cerca del área de servicio. Ese rincón de la casa que Lorena siempre evitaba porque decía que olía a trapeador era un ruido sordo, ahogado, como el gemido de un cachorro herido o un sollozo tapado con fuerza. Roberto giró la cabeza bruscamente hacia el pasillo que llevaba a la alacena vieja, un cuarto pequeño y sin ventanas que usaban para guardar cosas viejas. ¿Escuchaste eso?, preguntó él con la voz quebrada, señalando hacia la puerta de madera despintada al final del pasillo oscuro. Lorena soltó una carcajada estridente y nerviosa, interponiéndose rápidamente en su camino con los brazos abiertos. ¡Ay, Roberto! Seguro son las ratas. Ya sabes que en época de lluvias se meten por todos lados. Mañana llamo al fumigador, no vaya, ojalá te vas a ensuciar el traje. Pero la insistencia de ella fue el error final. Roberto la apartó con un movimiento firme de su brazo, sin violencia, pero con una determinación inquebrantable. Se acercó a la puerta y notó algo que le heló la sangre a Anne, un candado pesado puesto por fuera, algo totalmente inusual para una alacena dentro de la casa. El gemido se escuchó de nuevo, esta vez más claro, un sonido de pura desesperación humana que ningún animal podría imitar. Lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento y te partirá el alma. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Con el corazón latiéndole en la garganta, Roberto no buscó la llave. Retrocedió 2 pasos y lanzó una patada brutal contra la puerta, haciendo saltar el candado y astillando la madera vieja. La puerta se abrió de golpe, revelando una oscuridad húmeda y un olor rancio a encierro que golpeó a Roberto como un puñetazo en la cara. Buscó el interruptor de la luz con mano temblorosa y al encender la bombilla desnuda que colgaba del techo. La escena que se reveló ante sus ojos lo hizo caer de rodillas al suelo, derrotado por el horror. Allí, en un rincón sucio, sobre un cartón y envuelto en una manta vieja, estaba Usuiyu, su pequeño tesoro. El niño se cubrió la cara con las manos al ver la luz, temblando incontrolablemente, sucio, con el cabello enmarañado y los labios secos por la sed. Pero lo que rompió el corazón de Roberto en 1000 pedazos no fue solo ver a su hijo tratado peor que a un perro callejero, sino ver los moretones violáceos que marcaban sus bracitos expuestos y el terror absoluto en sus ojos cuando bajó las manos y vio la silueta de un adulto, esperando otro castigo. ¡Papá!, susurró el niño con un hilo de voz casi incrédulo, como si estuviera viendo una alucinación. Roberto gateó hacia él, llorando abiertamente, sin importarle su traje de diseñador, arrastrándose por el suelo mugriento. Al ver la escena, Lorena apareció en el umbral, pálida como un fantasma, llevándose las manos a la boca. No por arrepentimiento, sino por el miedo puro de saber que su reinado de terror y mentiras había terminado de la forma más abrupta posible. Allí estaba la prueba irrefutable de su crueldad, un documento vivo de su maldad escrito en la piel y el trauma de un niño inocente. Roberto sintió como el mundo se detenía por un segundo, y luego volvía a girar con una furia volcánica, con una ternura infinita que contrastaba con la violencia del momento. Se quitó su saco de miles de dólares y envolvió el cuerpo frágil de su hijo, protegiéndolo de la inmundicia y del frío que calaba los huesos. Al levantarlo en brazos, sintió que el niño pesaba mucho menos de lo que recordaba,
una ligereza aterradora que hablaba de hambre y descuido, lo que terminó de romper los últimos diques de su paciencia. No me mires así, Roberto, lo hice por su bien, para educarlo, balbuceó Lorena, retrocediendo hacia la cocina mientras intentaba recomponer su postura de gran señora, aunque sus manos temblaban como hojas al viento. Es un niño malcriado, necesitaba aprender a valorar lo que tiene, necesitaba disciplina fuerte. Sus excusas sonaban huecas, ridículas ante la evidencia de la tortura psicológica y física que tenía frente a sus ojos, y cada palabra que salía de su boca solo aumentaba el asco que Roberto sentía por la mujer con la que compartía su lecho. Roberto salió del pasillo oscuro cargando a su hijo como si fuera el tesoro más sagrado del universo, y al pasar junto a Lorena, se detuvo. Su mirada no tenía odio, tenía algo peor, un desprecio absoluto, frío y cortante como el acero. Disciplina, repitió él en voz baja, una palabra que sonó como una sentencia de muerte en sus labios. Encerrar a un niño inocente en la oscuridad, sin comida, golpeado. Eso no es disciplina, Lorena. Eso es maldad pura. No tienes perdón de Dios. El empresario caminó hacia la sala principal, depositó suavemente al niño en el sofá de terciopelo, que antes parecía intocable, y se giró lentamente hacia su esposa. Lárgate, dijo, sin gritar, pero con una autoridad que hizo vibrar las paredes de la mansión. Quiero que te largues de mi casa, de mi vida y de la vista de mi hijo ahora mismo. Lorena abrió los ojos desmesuradamente, indignada, y soltó una risa histérica. ¿Que me vaya? ¡Soy tu esposa! Esta también es mi casa. No puedes echarme así como así, tengo derechos. Tú perdiste todos tus derechos en el momento en que le pusiste una mano encima a mi sangre, respondió Roberto, sacando su cartera y arrojando un puñado de billetes al suelo, como quien le tira sobras a un animal. Ahí tienes para el taxi, no te vas a llevar nada más, ni las joyas, ni la ropa de diseñador, ni el auto que te regalé. Todo eso se compró con el dinero que yo gané pensando en mi familia. Y tú demostraste que no eres familia. Eres una extraña. Lorena intentó correr hacia las escaleras para agarrar sus cosas, gritando que llamaría a sus abogados. Pero Roberto se interpuso en su camino, inamovible como una montaña. Si das un paso más hacia arriba, llamo a la policía ahora mismo y les muestro lo que hiciste en esa alacena. Te aseguro que en la cárcel de Santa Marta no te van a tratar con la delicadeza que te gusta. La amenaza fue tan real y tangible que Lorena se congeló. Sabía que él tenía el poder y los contactos para hundirla de por vida. Derrotada, humillada y con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, Lorena tuvo que dar media vuelta. Salió por la puerta principal tal como había llegado a la vida de Roberto años atrás a Anne, con el alma vacía y sin nada que ofrecer. El sonido del portón cerrándose tras ella fue el sonido de la liberación, un golpe seco que limpió el aire de la casa, permitiendo que la atmósfera opresiva se disipara para dejar entrar, por fin, la paz. Las semanas siguientes fueron de sanación lenta pero profunda. La mansión de Lomas de Chapultepec, antes fría y silenciosa, comenzó a llenarse de vida real. Roberto contrató a las mejores enfermeras y cocineras, asegurándose de que a su hijo no le faltara ni un plato de caldo de pollo caliente, ni un abrazo reconfortante. Pero lo más importante fue el cambio en él mismo. Dejó de ser el magnate ausente pegado al teléfono para convertirse en el padre presente que su hijo necesitaba desesperadamente. Una tarde soleada, mientras jugaban en el jardín, el teléfono de Roberto comenzó a sonar insistentemente sobre la mesa de teca. Era una llamada de Londres, una fusión multimillonaria que llevaba meses negociando y que requería su atención inmediata. El antiguo Roberto habría contestado sin dudar, sacrificando el momento, pero el nuevo Roberto miró la pantalla, miró a su hijo, que reía intentando atrapar una mariposa, y con una sonrisa tranquila colgó la llamada y apagó el celular. Entendió, tal vez tarde pero a tiempo, que ningún contrato, ninguna cuenta bancaria y ningún estatus social valen más que la sonrisa de un hijo y la tranquilidad de saber que está a salvo. La verdadera riqueza no estaba en los millones que acumulaba en el banco, sino en esos pequeños instantes de amor que el dinero no puede comprar y que, una vez perdidos, no regresan jamás. Aquel día, Roberto no solo salvó a su hijo de un encierro físico, sino que se salvó a sí mismo de una vida vacía.
Aprendió que el deber de un padre no es solo proveer, sino proteger, estar y amar. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que el dinero puede justificar la ausencia o que el amor es lo único que realmente importa? Escríbelo en los comentarios, quiero liech. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en tus propias prioridades, compártela con alguien que también necesite escucharla.